Hola, ¿qué tal? Sean todos una vez más bienvenidos a esta tu revista de noticias. Gracias por su sintonía. Yo soy Belka Viviana y nuestro compromiso es mantenerles muy bien informados. Continuando con revistas de noticias, es el momento de ver qué está pasando en la ciudad de Nueva York. Rafael Díaz tiene todas las informaciones. La gobernadora de la ciudad de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó ayer domingo que su gabinete está listo para ayudar a Puerto Rico, que está enfrentando los embates del huracán Fiona. Asimismo, expresó su solidaridad con los puertorriqueños, quienes han sido víctimas de un apagón general que llegó en medio de la emergencia, así como las inundaciones registradas. Michael Palacios, un hombre de 31 años, mostró no tener tolerancia a la frustración, pues cuando fue rechazado por una mujer se volvió loco y se mostró violento, destruyendo con un hacha parte de un McDonald's en el Bajo Manhattan. El sujeto, que fue enfrentado por dos hombres, pero luego se pusieron a un lado cuando Palacios sacó un hacha de su maleta y comenzó a destrozar mesas y vidrios. Los hombres que intentaron someterlo antes se alejaron y alzaron las manos, e incluso uno de ellos fue protegido por una mujer por el temor de que el enfurecido sujeto le propinara un hachazo. Una niña de 8 años murió después de que un incendio arrasara su apartamento en Queens. El incendio dejó además 2 personas lesionadas. Se desató en un apartamento del tercer piso de la calle 130 cerca de la avenida 23 en College Point. La niña, un hombre de 18 años y 35 personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital New York Presbyterian de Queens, donde la menor murió de inhalación de humo, dijo la policía. Las víctimas no han sido identificadas y tampoco se sabe la causa del incendio. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y en Revista de Noticias es tiempo de dar una pincelada a lo que está pasando en el mundo. La caída de un autobús y otros 2 vehículos en un precipicio empujados por el deslave a causa de las lluvias que ha dejado al menos una decena de muertos en el suroeste de Costa Rica, informó la Cruz Roja. Un fuerte terremoto golpeó el suroeste de Taiwán ayer domingo, al cobrarse al menos una vida, derribando 3 edificios y destrozando carreteras, pero los especialistas afirman que la amenaza de un tsunami regional ya pasó. La presidencia checa de la Unión Europea llamó a crear un tribunal internacional que juzgue crímenes de guerra tras el hallazgo de cientos de cuerpos en Izium, liberadas recientemente de las fuerzas rusas, mientras los combates en el país continúan. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que Rusia no tiene prisa en terminar su campaña militar en Ucrania y sostuvo que las estrategias de las fuerzas rusas y que seguían conquistando territorios. México propondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación de un comité de paz para lograr un cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, así como una tregua mundial de 5 años, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes, por ti que haces ejercicio, por ti que llevas una vida sedentaria, por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer, por ti que padeces depresión. Stamina es para ti, es para mí, es para todos. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación.
Asegúrese de preguntar por Ágape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them grow into a successful adults. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of 3 young children, including a 2-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. It doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my 3 young children vaccinated against COVID-19. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sección El Comentario del Día. Cada vez que yo hablo con frecuencia con mis amigos dominicanos, yo soy dominicano también, con respecto al problema haitiano, ellos ven el problema migratorio haitiano-dominicano como único en la faz de la tierra, no como un fenómeno mundial, sino como un fenómeno local, donde de acuerdo a lo que ellos consideran, el mundo y todos los organismos internacionales se han llegado al acuerdo para, de una forma u otra, destruir a la República Dominicana y obligando a la República Dominicana a aceptar a los haitianos. La realidad es que cuando usted ve la actitud de los organismos internacionales con respecto a la migración, es la misma en todas partes. Sean los nicaragüenses que van a Costa Rica, son los haitianos que van a República Dominicana, sean los árabes o la gente de África del Norte que se quiere meter en Europa y así sucesivamente. Es la misma. Es un completo silencio sobre las causas migratorias, no se quieren presentar programas de eliminación de las causas de la inmigración, ni siquiera de hablar, sino impedir que los pueblos receptores de emigrantes no levanten barreras para ser insertados dentro de sus sociedades, lo cual crea una problemáticas diversas. En el caso particularmente de la República Dominicana, la capacidad de la República Dominicana de absorber gran cantidad de ciudadanos haitianos es imposible. Ahora, lo que yo le critico a mis compueblanos es lo siguiente. Todos los cañones, todas las críticas están dirigidas exclusivamente a la comunidad internacional, sobre la cual usted no tiene ningún tipo de poder. La pregunta es la siguiente: ¿qué puede hacer el gobierno dominicano dentro de las condiciones limitantes que existen en el mundo de hoy para defender la soberanía de la República Dominicana y preservar la economía? Y ese es el tema que nunca se trata. Y la realidad es la siguiente: aunque a Hungría lo acaban de reconocer como el primer país no democrático de la Unión Europea, lo cierto es que Hungría, cuando comenzaron a llegar en masas emigrantes de la parte norte de África, dijo no, y no los dejó entrar. Cuando los haitianos intentan entrar a ciertos países, a Costa Rica como Chile, los chilenos dicen no, aquí ustedes no entran. Cuando los haitianos intentan emigrar
para cualquiera de las islas en el Caribe. Ellos dicen, no, aquí ustedes no entran. La pregunta es lo siguiente, ¿por qué hay una presencia tan grande de ciudadanos haitianos dentro del territorio de la República Dominicana? Y la misión es muy sencilla, alguien se beneficia de eso. Y cuando nosotros vayamos a criticar los organismos internacionales, que vemos la paja que está en el ojo ajeno, pero descuidamos la viga que está en el nuestro, nadie se pregunta, pero ven acá, ¿y por qué el Estado Dominicano no hace aplicar el 80-20 de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, que exige que en cualquier lugar de trabajo el 80% de los trabajadores tienen que ser dominicanos? Pero nadie dice nada. ¿Por qué hoy en la República Dominicana la construcción y quién se beneficia de esa situación? La mayoría absoluta de los trabajadores son haitianos, pero los dueños de las edificaciones son dominicanos. La mayoría de los trabajadores agrícolas son haitianos, pero los dueños de la finca son dominicanos. Donde quiera que usted vea una gran cantidad de haitianos trabajando, sea un hotel, usted se va a encontrar que el dueño del hotel, el dueño de la finca, el dueño de la construcción, no es un haitiano, es un dominicano o un extranjero no haitiano. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿por qué nosotros no les exigimos al gobierno dominicano que utilice los instrumentos dados por la Constitución de la República Dominicana, como son el Ejército Dominicano, la Marina y para impedir, proteger la frontera, que es su misión más importante? Pero nadie se hizo habla. Todo es organismos internacionales, pero nadie habla de la paja que está en el propio ojo. Y eso me da la sensación de que no se quiere resolver el problema haitiano. No se le está buscando soluciones, por una sencilla razón. Porque las soluciones que están a mano de la República Dominicana, que son las de controlar el flujo migratorio ilegal a través de la defensa de la frontera, no le conviene a ciertos sectores económicamente poderosos dentro de la República Dominicana, y toda la problemática se tiene que presentar en función no de lo que nosotros hacemos para que los haitianos entren a la República Dominicana, sino de lo que dicen los organismos internacionales, frente a los cuales cuando nosotros queremos somos completamente impotentes. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Continúen con Revista de Noticias y pasen buenas. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them grow into a successful adults. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of 3 young children, including a 2-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. It doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my 3 young children vaccinated against COVID-19. Oh, mi amor, mira ese traje oscuro, que bello se ve. Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia, ya se acerca el día de nuestra boda. ¿Qué tienes planeado para ese día? O sea, ¿cómo nos vamos a vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. Yo quiero algo bello y hermoso, tipo Chacabanas. Mira, tienes razón, porque tu país tropical es mejor algo fresco y cómodo.
esa es la idea que yo tengo, así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir la chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Vamos a dar paso a este diálogo matutino y el día de hoy tenemos a una persona, un invitado muy especial. Él es comisionado del Colegio Iberoamericano de los Derechos Humanos en México. Recibimos a Antonio Loyola. Bienvenido al espacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros es el placer que esté aquí con nosotros. No, igualmente, es un honor estar aquí con ustedes. Francis Pérez, Oscar Pérez, días. Ellos son los Pérez. Muy bien. Yo soy Providencia Loyola. Rossi. Mucho gusto, buenos días. Sí, Buenos días a todos. Loyola, iniciemos por ahí. Vamos a contextualizar la situación de los derechos humanos en México. Pues en México, a partir de la última reforma que tuvimos en el año 2011 en materia constitucional, pues ya son reconocidos nuestros derechos humanos y los ponen a la par de los tratados internacionales en materia de nuestra Constitución. Hoy en día en México, por parte de nuestro presidente, son respetados nuestros derechos y a veces también violados inconscientemente. Le pasaba a un periodista en México hace algunos meses ya, donde nuestro propio presidente por ahí le exhibía unos datos fiscales, ¿no?, sin su consentimiento, situación que lastimó pues su derecho a sus datos personales. Yo creo que a veces no es tanto el que el presidente, por ejemplo, quiera hacer esas circunstancias, sino que a veces lo hace ese tipo de errores por omisión. A nivel de nuestro sistema de justicia, de nuestras instituciones, todas nuestras instituciones tienen el encargo de que se protejan, se promuevan, se respeten y se garanticen los derechos humanos, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución o de nuestra Carta Magna. Sin embargo, pues muchas de nuestras autoridades no son a veces preparadas de la manera correcta, o a veces no tienen la capacitación que deberían de tener para cumplir con esa directriz constitucional. Hay organismos públicos y descentralizados que apoyan a los derechos humanos. En México tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos nacional, tenemos organismos estatales y municipales de derechos humanos, y también tenemos organizaciones como la cual represento, el Colegio Iberoamericano de Derechos Humanos, con sede en México, que nos encargamos de apoyar esta circunstancia, de que sean respetados los derechos humanos. Y otra de las cosas que maneja nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es que independientemente de que no seas mexicano, con el simple hecho de pisar nuestra tierra, pues también te sean respetados tus derechos, ¿no? Loyola, la desaparición de personas, que siempre ha sucedido, pero en los últimos meses se ha agudizado esa situación de que se desaparecen sobre todo mujeres. ¿Cómo está esa situación actualmente en México? Pues es un problema que se vive desde la década de los 90s, finales de los 90s, principalmente en la zona fronteriza, Tijuana, el norte de nuestra nación, pegado a los Estados Unidos, porque ha sido una franja de industrialización, principalmente en la materia textil. Y sí tenemos un problema grave en esa circunstancia. Han salido hasta documentales en plataformas de streaming actualmente sobre esa circunstancia. Es un problema que no se ha podido solucionar en México, a pesar de que hace algunos años surgieron nuevos tópicos de derecho penal o tipos penales como el feminicidio, y a pesar de que se ha tratado de combatir, no se ha logrado controlar. Algunos estados lo han disminuido, algunos otros no, en algunos otros se ha disparado, pero es una circunstancia que no se ha podido controlar en México. Últimamente ha habido muchos casos muy sonados, pero es también por la circunstancia de que hoy en día pues la apertura a las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Twitter, pues ha permitido que se sigan más de cerca este tipo de situaciones. Uno de los más sonados en meses pasados fue el que tuvimos en Monterrey, Nuevo León,
de una chica que fue por ahí desaparecida y encontrada lastimosamente muerta días después. Parte de eso también en México tenemos ciertas instancias que a veces son maleables por el dinero, ¿no? La corrupción sí afecta a México. Por ahí luego tenemos la compra de fiscales, de ministerios públicos, agentes de investigación. Sí pasa eso en México. Se ha tratado de combatir, pero pues yo creo que la lucha tiene que seguir porque pues vamos bien, pero creo que el vamos bien no es suficiente todavía. Señor Loyola, un placer. Oscar Pérez, mucho bienvenido gusto a Levántate New York. El problema de la defensa de los derechos humanos ha tomado un matiz a nivel mundial altamente politizado. Claro. Entonces, a veces uno mira la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas y luego mira la forma en que se utiliza el llamado defensa de los derechos humanos, donde se castigan a ciertos países y otros países no se castigan. Bien. ¿Cuál es la diferencia en términos de función entre la Carta de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas y los comités de defensa de los derechos humanos? Porque, por ejemplo, en el caso particularmente del de las Naciones Unidas, dirigido por una chilena, por cierto, como que se toman medidas en contra de ciertos países en función de cierta orientación y se quiere incluir inclusive el política en buen término. Es la democracia. Entonces, o sea, ¿cuál es la actitud a nivel mundial sobre la política de los derechos humanos? Porque se castiga a China, pero en otros países lo que se acusa a China no se toma. ¿Cómo nosotros entender todo esto ahora? Pues yo creo que tendríamos que analizar un poquito rápido. Yo creo que los derechos humanos que tiene cada nación dependen de su historia, de su ubicación geográfica, de sus usos y de sus costumbres. A pesar de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también tienen derechos humanos, como también los tenemos en México, no todos son reconocidos aquí y no todos son reconocidos allá. Depende de nuestro proceso histórico. Por ejemplo, ¿podríamos establecer la diferencia para...? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la libertad de expresión y la defensa al derecho de réplica sí está muy bien regulada. En México el derecho a la libertad de expresión sí está pautado, pero el derecho de réplica todavía no está bien reformado para que una persona que es acusado de a lo mejor un delito tenga la oportunidad de defenderse en un medio de comunicación. Allá nada más sacan la nota y ya después ya no te dan el derecho de réplica. En una sola vía. Ajá, en México, por ejemplo, tenemos esa falla. En México nos falta, a diferencia de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos sí existe una presunción de inocencia. Aquí en Estados Unidos, tanto en la ley como en la práctica, sí tenemos el de es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En México, aunque también tenemos esa presunción de inocencia, a la práctica no se realiza, porque, ejemplo, en nuestro artículo 19 constitucional nosotros manejamos una prisión preventiva oficiosa, cuando no debería de ser así. No deberíamos de ser presos cuando todavía ni siquiera ha habido una sentencia, ¿no? Pero nuestro Estado mexicano, nuestro mecanismo de justicia no ha podido solventar esa parte, ¿no? En que México pueda regularizar esa situación. Nosotros tenemos algo parecido en la República Dominicana. El Estado tiene derecho a poner en prisión a una persona hasta 18 meses antes de demostrar que la persona es culpable. Nosotros igual, nosotros en un delito común puede ser de 1 año. En delitos de alto impacto, como nosotros les llamamos graves, pueden ser hasta 2 años antes de que haya una sentencia. La prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa, nosotros le llamamos allá. Entonces yo creo que esa es una de las fallas que tenemos nosotros por hablar de México y hacer una comparación con Estados Unidos, ¿no? La desaparición de periodistas, asesinatos de periodistas, últimamente hemos visto que han sido asesinados varios periodistas. ¿Viene del gobierno, viene del Estado, viene de otros allá en México? Yo creo que no solamente son periodistas. Tenemos un problema de homicidios que digamos que se nos está saliendo de control
tampoco lo creo, pero sí lo tenemos grave. Digo, sin el ánimo de comparar, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo tienen más agravado que nosotros allá en México. Allá en México es un sistema multifactorial. Tenemos homicidios por parte de la delincuencia organizada, tenemos homicidios porque a veces el humor mexicano no es acorde a veces a las bromas que se hacen allá. Apenas pasó el día de antier en Cancún, en México, un payasito hacía una broma a un joven, el joven no se aguantó, fue por un arma a su casa y lo matan, ¿no? Allá tenemos ese problema, la intolerancia. La intolerancia, entonces, y específicamente en el caso de los periodistas, yo creo que es una situación multifactorial. La persecución de la verdad que se lleva en México a veces afecta intereses del narcotráfico, y esos intereses pues son los que hacen que a veces se asesinen a periodistas. La persecución de la verdad por parte de periodistas a veces afectan las esferas de poder de nuestros gobiernos locales, y son los que a veces yo creo que de manera indirecta cometen esa actitud. Y una de las circunstancias que México está viviendo en los últimos años pues es la, ¿cómo le podríamos decir?, la división ideológica que tenemos allá ahorita en nuestro último gobierno, ¿no? O estás con el gobierno que está actualmente o no estás con el gobierno que está actualmente. Y eso ha generado intolerancia por parte del gobierno hacia los periodistas. El periodista que allá es crítico hoy en día es tachado de estar en contra del poder. Y el que es objetivo, pues no le hacen caso. Y al que sirve con las notas hacia nuestro poder, pues es como aplaudido, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra situación de los asesinatos de periodistas en México sí influye a muchos factores. No tenemos uno en específico. Pero ¿cómo valora, por ejemplo, el comisionado del Colegio Iberoamericano de los Derechos Humanos esta gestión de parte del presidente Manuel López Obrador? Y en términos, por ejemplo, de seguridad, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo, yo quisiera también un México como el que quiere nuestro presidente. Creo que muchos de los caminos que él ha tomado no son los mejores. Yo creo que como autoridad, cuando eres un gobernante, tomas a veces decisiones buenas y a veces las tomas malas, porque a veces no sabes qué hacer. En materia de seguridad, la política de abrazos y no balazos que se dio en nuestro gobierno al principio, pues no está funcionando. Ahorita en el Senado de la República Mexicana, la semana pasada, se discutió que nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército Nacional, siga cumpliendo con funciones de policía, que constitucionalmente no debería de ser así, porque nuestros mandos policíacos deberían de ser civiles y no militares. Sin embargo, el problema de la inseguridad pues no se ha controlado, y por eso se metió esta ampliación de decreto presidencial para controlar esa circunstancia. Por lo tanto, la política de seguridad de nuestro presidente pues no está siendo 100% efectiva. Lo estoy escuchando, Francis Pérez, el nombre. Muy bien. Francis Pérez. Pero me parece que más que una posición de defensa de los derechos humanos, usted tiene un enfoque político atrincherado, parece ser. O sea, que porque el enfoque que veo que plantea es un enfoque que parece ser como la mayoría de los organismos de derechos humanos que hay en América Latina y en gran parte del mundo, que solo ven lo malo de algunos gobiernos, fundamentalmente de una línea política, no así cuando se producen en otra línea, en la línea que realmente muchas veces paga esos organismos de derechos humanos. Ustedes se enmarcan dentro de esa línea de ver nada más lo negativo del gobierno de su país, cuando en realidad la mayoría de la población ha estado diciendo que ha sido uno de los mejores gobiernos en toda la historia de México. Porque usted no puede pensar que en la noche a la mañana el problema de inseguridad ciudadana en México, el problema del narcotráfico va a deseparecer. López Obrador va a arrasar con todo.
Bueno, cuando ese compromiso que tuvieron los partidos políticos históricamente ahí durante muchos años, 50, 60 años, fue que llevó a México a lo que está hoy. Bueno, yo no me considero actualmente alguien que esté bajo la línea política de nadie. Sí creo que los 70 años que gobernó nuestro partido del PRI allá en México afectaron a México, como bien lo dice usted. Eso en definitiva causó un grave problema que estamos viviendo hoy en día. Tenemos una consecuencia gravísima a partir de eso. No critico 100% al gobierno, simplemente creo que hay cosas buenas y cosas malas que ha hecho nuestro gobierno actual. Ha hecho cosas muy buenas, ejemplo, aumentar el salario mínimo como nadie lo había aumentado en muchos años. Entonces yo, por ejemplo, eso se lo aplaudo a nuestro gobierno actual, ¿no? ¿Qué más? Ha hecho, ¿no? Ahorita está creando obras que nadie había creado en los últimos 30, 40 años y de manera rápida. Aunque algunas decisiones, por ejemplo, cancelaron otro proyecto de un aeropuerto que pues afectó también. ¿Ha hecho cosas buenas nuestro gobierno? Sí. Ha hecho cosas que no creo que sean las mejores. Y en la línea de materia de derechos humanos, vuelvo a lo mismo que mencionaba al inicio. Sí se reconocen, sí se respetan, aunque a veces se violan de manera inconsciente, ¿no? Mencionaba el periodista en un inicio, yo creo que el que se le haya violado ese derecho no fue con la intención, sino por a veces la falta de decir, híjole, no sabía, ¿no? Y sacó una nota de sus datos personales, ¿no? Yo creo que a veces lo que está pasando en México es el desconocimiento. Mucha gente apoya a nuestro presidente, claro. Ha sido el presidente más votado que ha tenido México en la historia moderna. Y es cierto lo que usted decía, los problemas de inseguridad que tenemos no se van a solucionar en un día. El problema es que ya llevamos 4 años, ¿no? Nos faltan 2 y no se ha podido solucionar ni ha podido disminuir. Al contrario, ha ido en contra. Y eso no lo dice Antonio Loyola, lo dicen los mismos índices y los mismos resultados en las páginas oficiales de nuestro gobierno. Si usted se mete a checar la página oficial de nuestro gobierno, ellos dicen que ha aumentado, y en el último informe de gobierno el presidente lo dijo, no se ha disminuido el homicidio. Los esfuerzos se están haciendo. Claro. Loyola, y en cuanto al drama humano que se está viviendo en la frontera de México, o sea, que están utilizando a México como trampolín para venir a Estados Unidos, esa ola de migrantes que cruzan por México a diario. ¿Cómo está esa situación y qué opina usted al respecto? Pues yo creo que es natural que México sea como El Paso, ¿no? Nuestra ubicación geográfica nos pone en esa circunstancia. El paso de la droga, el paso de las personas que quieren llegar a Estados Unidos, pues a fuerza tienen que atravesar por México, si no es por mar o por avión. Las personas que vienen de Venezuela, que vienen de Guatemala, de Belice, de Chile, etcétera, y que quieren llegar a Estados Unidos, pues tienen que atravesar a fuerza por México. En nuestra frontera sur, que nosotros tenemos en México, que es Chiapas, Tabasco, etcétera, pues son entidades o estados que no tienen una franja de seguridad como la tiene Estados Unidos con México. Entonces es muy fácil atravesar, ¿no? Además de que es muy vulnerable, además de que es una zona de selva. Entonces, pues la gente, platicábamos ayer con unos amigos de aquí de Estados Unidos, mi socia que por ahí está en la sala esperando, platicaba que ella es de Chiapas, su familia es de allá, y la gente literalmente entra por la jungla, ¿no? Uh-huh. Entonces es un paso. Las zonas fronterizas como Chiapas, etcétera, sí tienen una concentración muy grande de personas de Centroamérica, Centroamérica, y se están quedando ahí. Creo que no es justo, no es un modo de vivir adecuado, porque pues se les acaba el dinero. Muchos de ellos son robados, asaltados,
y empieza ahí el martirio, ¿no? De no hay que comer, no hay dónde dormir, etcétera. Y aunque hay organizaciones de derechos humanos que a veces cuentan con albergues, que apoyan con comida, la cantidad de personas que está llegando sobrepasa los esfuerzos que hacen las organizaciones públicas y privadas. Loyola, ¿cuál es la misión en ese sentido del comisionado del Colegio Iberoamericano y cuáles son los países que integran? El Colegio Iberoamericano de Derechos Humanos actualmente consta a México, tiene comisionados en Paraguay, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, y ahorita estamos ya negociando para que haya una sede aquí en Estados Unidos. En el área específica en la que me toca a mí dentro del colegio es el área jurídica. Entonces, pues en mi actuar de la comisión del Colegio Iberoamericano de Derechos Humanos, pues es así como apoyar a las personas que a veces llegan a México y solicitan a lo mejor que se les ayude con un asilo, se les facilite algún formato para pedir alguna circunstancia en México, apoyarlos a veces con un escrito, porque a veces pues los procesos de comunicación nos cuestan trabajo, ¿no? Como los mexicanos que llegamos aquí ahorita a unos eventos, pues nos cuesta trabajo a veces desplazarnos, el entender algunas cuestiones del lenguaje, etcétera. Lo mismo están viviendo ellos abajo. Y esa es la parte que a nosotros nos toca desde el área jurídica de la Comisión de Derechos Humanos que tenemos allá. Perdón. Okay. Una de las cosas, sumándome en cierta forma a una de las críticas a nivel mundial, es cómo se determinan los énfasis en cuáles derechos humanos debe un país proteger. Porque la impresión que uno tiene hoy día es que las comisiones de derechos humanos en todas partes internacionales, especialmente, defienden más el derecho de cierta expresión política que lo que es, por ejemplo, el derecho a la vida, que es el número 1 de los derechos humanos. Entonces, también vemos que con más frecuencia se toma en cuenta violaciones de derechos humanos en ciertas partes más que en otros países. Por ejemplo, está el caso particularmente de Colombia, el caso particularmente de Venezuela. En Colombia mataban a un periodista o un activista social diario. Y no salía en ningún sitio, y uno no veía a nadie criticando. Mientras que si en Venezuela a alguien le pasaban por el lado de un carro, pues salen todos los periódicos del mundo. ¿Cómo se hacen los énfasis y cuál es la... en lo que más se concentran el cosa? Porque, por ejemplo, nadie habla de las consecuencias, de las causas de las migraciones, pero todo el mundo habla de los derechos de los inmigrantes. Pero nadie habla de las causas de las migraciones. ¿Cómo se establece a partir de su organización cuáles son los temas más importantes sobre los cuales se tiene que hacer más énfasis? ¿En las causas o en sus manifestaciones? Pues, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene el Colegio Iberoamericano es defender la vida, la libertad de expresión, y nosotros creemos que la educación es uno de los derechos fundamentales que deberían de tener todas las naciones. Y me refiero específicamente a que nuestros presupuestos de las naciones deberían de ser mucho más grandes, económicamente hablando, en los énfasis educativos. Pero usted reconoce que la libertad de expresión no está dentro de los derechos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Correcto, pero deberían de estar, porque yo creo que el quehacer periodístico es una situación súper importante, y usted lo mencionaba. Hoy, ¿cuál es uno de los parteaguas para que conozcamos lo que en verdad pasa? El que salgamos y lo mencionemos, pero que se mencione con responsabilidad. Sí, pero ustedes nunca critican el hecho de los monopolios periodísticos en Latinoamérica. O sea el caso de México, por ejemplo. El caso de México, el caso de Argentina, el caso de Ecuador. Con la llegada de López Obrador se ha un poquito desestructurado el derecho a la información. El derecho a la información. El derecho a la información te parece un elemento básico. Por ejemplo, en México, exactamente como lo mencionan, y creo que ese es uno de los aciertos que ha tenido el gobierno,
es que se ha desarticulado algunos monopolios. Por ejemplo, antes nada más teníamos 3 periódicos de mayor circulación y que eran subsidiados por el Estado desde todos los niveles. Y por ejemplo, algunas televisoras que teníamos en México, pues literalmente eran las que controlaban toda la información. Hoy en día han salido nuevas plataformas de comunicación vía Facebook, vía YouTube, vía Instagram, que están dando noticias que antes no se daban en México. Eso sí es cierto, ¿no? Lamentablemente, y era lo que comentaba, creo que también tenemos que profesionalizar esas nuevas plataformas. ¿Por qué? Porque muchos de los periodistas que están naciendo en estas plataformas nuevas como Facebook, Instagram, a veces no tienen las precauciones necesarias para a veces dar una nota. Ejemplo, sacan la foto del cadáver cuando por respeto no debería de ser, ¿no? Dan el nombre completo de la persona que fue víctima de una violación, ¿no? O de un abuso sexual. O la dirección. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy en día sí deberíamos de empezar a profesionalizar de esa parte, porque eso sí está pasando en México. Entendemos que el quehacer periodístico es súper importante, pero muchas de esas situaciones se están viviendo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa preparación periodística. ¿No piensa usted que el mismo hecho de que López Obrador, con su llegada al poder, haya logrado crear la Guardia Nacional, ¿verdad? Y crear también la Secretaría de Protección al Ciudadano, en un país que de cada 4 mexicanos, de cada 10 mexicanos hay 4 pobres, y la delincuencia increciendo? ¿Usted no cree que eso es una valoración que hay que darle positiva a ese mismo hecho? Nada más con solamente crear esto y poner a disposición para erradicar lo que es la delincuencia en México, eso es positivo, y que los derechos de ustedes como organización deberían realmente valorar eso en su justa dimensión. Sí, es cierto, fue jurídicamente un acierto crear la Guardia Nacional. El problema fue que cuando surge la Guardia Nacional, nuestra Policía Federal, todos empiezan a dar de baja y se pasan a la Guardia Nacional. Los mismos. Entonces se crea una nueva y se salen todos de una y se van a la otra y la otra se queda. Las mismas manzanas. Ese es el problema, O sea, vuelvo a lo mismo. Muchos han sido aciertos. El problema es que ya viéndolo y viviéndolo allá es muy diferente. O sea, la misma manzana que teníamos fue la que se pasó a la otra. Y nuestra Constitución, vuelvo a lo mismo, no permite que el dirigente de la Guardia Nacional sea un militar. Debe de ser un civil, ¿no? Y se puso a un mando militar. Ese es el problema que tenemos en México. O sea, la Guardia Nacional, como bien lo mencioné, es un acierto. El problema fue que nuestras policías, ¿no?, que muchas de ellas han fallado en los procesos entonces nada más se pasaron para acá. Entonces es acierto, pero al momento ya de verlo allá tenemos esas fallas. Han contaminado la Guardia. Exactamente. Sí, no es lo mismo. Pero podemos interpretar, señor Loyola, entonces, que a partir de lo que usted está diciendo, el ejercicio periodístico en México está secuestrado. Y otra cosa, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen como derechos humanos a regular esas nuevas plataformas periodísticas? No creo que esté secuestrado hoy en día. Hoy en día en México no creo que esté secuestrado el periodismo. Yo creo que es la diversidad de puntos de vista nada más, y que a veces unos la defienden a capa y espada, como decimos en México, ¿no? Yo creo que está mal y está mal hasta que me demuestren lo contrario. Y claro, cuesta la vida decir la verdad. Ese es un problema. Y de que si hay intereses, creo que sí hay intereses de fondo en algunos medios de comunicación en México, claro que los hay, ¿no? Hay empresariado a veces tras de los medios de comunicación, hay a veces gobernantes tras de algunos medios de comunicación. Entonces yo creo que así como hay partes que sí están
controladas por empresarios, hay partes que también están controladas por gobiernos, también hay empresas sumamente libres, ¿no? Yo creo que depende de nosotros como ciudadanos el que sepas identificar cuál es cada una de esas prensas, ¿no? De esos medios de comunicación. La objetividad periodística existe realmente. ¿Ustedes creen del doctor Antonio Loyola con nosotros? Ya hemos llegado al final. Loyola, agradecer su participación en el programa de Levántate New York. Al comisionado del Colegio Iberoamericano de los Derechos Humanos de México, Antonio Loyola, gracias por haberme invitado. La invitación abierta para cuando vuelvas a estar aquí y sobre todo lleve ese abrazo solidario para los hermanos mexicanos. Al contrario, muchas gracias, un placer haber estado con ustedes y estar aquí discutiendo sobre lo que pasa en nuestro México. At the beginning of COVID, it was very hard. Due to the isolation, Spencer ended up needing speech therapy. Luckily, it went well. Being back in the classroom definitely helped. My name is Naisha. I'm a teacher in New York City, and I teach preschool ages 2 through 4. I have a son, Spencer, who is 3 years old, and a daughter, Story, who is 5 months old. And he loves her, and he enjoys being a big brother. Spencer is very happy. He's full of energy. He's full of life. Last year was very difficult with COVID and there being no vaccine for the younger ages. Now I feel like, there's some relief. What I look forward the most when students come back to school in September when they're vaccinated is us being able to learn, play, and engage with each other and start on a new foot. I am a teacher and a parent, and I am getting my children vaccinated against COVID-19. Qué bueno es poder contar con una compañía como Ágape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Ágape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Oh, mi amor, mira ese traje oscuro, qué bello se ve. Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia, ya se acerca el día de nuestra boda. ¿Qué tiene planeado para ese día? O sea, ¿cómo uno usa vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. Yo quiero algo bello y hermoso, tipo Chacabanas. Mira, tienes razón, porque es un país tropical. Es mejor algo fresco y cómodo. Esa es la idea que yo tengo, así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir la Chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19. Pienso que es muy pequeño para eso. Ni siquiera está en el preescolar. Cierto, pero con la vacuna contra COVID-19, Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya. Solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él. Está comprobada con pequeños o ningún efecto secundario. ¿Por eso crecerá más fuerte, cierto? No podemos estar para él todo el tiempo, pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir, como el COVID-19. Y hemos terminado. Jeremy fue muy valiente. Ese es mi niño, fuerte como su padre. Para obtener más información, visita nyc.gov/COVID Vaccine o llama al 212-268-4319. Y aquí en Revista de Noticias es el momento de ver qué está pasando en el mundo de los deportes. Desde Santiago, David Cepeda trae todas las informaciones. Saludos amigos, yo soy David Cepeda y estas son las deportivas en Revista de Noticias. Framber Valdez dio otro importante paso en lo que ha sido su mejor temporada en Grandes Ligas, al amarrar los bates de sus contrincantes por 15ª vez en la campaña. El zurdo tiró 6 entradas en las que toleró 2 anotaciones, 4 hits, ponchó a 7, otorgó una transferencia para guiar a los Astros de Houston en el enfrentamiento contra los Atléticos de Oakland. Para Framber Valdez fue su salida de calidad número 25 en el año de manera seguida, con la que rompe el empate que tenía con Jacob deGrom. En dicho
dicho departamento e impuso una nueva marca para una sola temporada. La racha de Valdés inició el pasado 25 de abril del año 2022 y ahora tendrá la oportunidad de igualar el récord histórico de más aperturas de calidad consecutivas en que está en posesión del ya mencionado lanzador de los New York Mets, Bo Gibson, con 26 en el año 67-68. Ante la lesión que mantuvo por varias semanas fuera al as de la rotación de los Astros, Justin Verlander, Valdés se ha convertido en el principal lanzador del equipo, lo cual es respaldado por sus números en este año. Durante el año 2022, el dominicano tiene marca de 16 triunfos y 5 derrotas en 28 salidas. Su efectividad es de 2.57 en 185 entradas y 2 tercios de labor, donde ha ponchado a 176 y 62 transferencias. Su promedio de hit y bases por bolas por entradas con whip de 1.25 ha limitado a los bateadores contrarios a un promedio de bateo de 213. También en Grandes Ligas, Aaron Judge continuó este domingo su triunfal año con los Yankees de Nueva York. Sumó 2 nuevos jonrones en el triunfo de la novena de Nueva York en su visita a los Cerveceros de Milwaukee, con lo que ya lleva 59 bolas cercas en esta temporada. Líder en este apartado de las Grandes Ligas, Judge se encuentra a solo 2 jonrones de igualar el récord de bolas cercas en una temporada de la Liga Americana, una marca que tiene Roger Maris con 61 en el año 1961. Además, la estrella de los Yankees está a solo una pelota mandada a las galerías de empatar los 60 jonrones que consiguió el legendario Babe Ruth en el año 1927. En la victoria del domingo de los Yankees frente a Milwaukee, 8-12, Judge acabó su espectacular actuación con 4 hits, 4 impulsadas y 3 anotaciones. Judge, que además fue fundamental para que los Yankees evitaran la barrida de Milwaukee, donde los cerveceros les habían ganado los primeros 2 partidos de la serie. También en el fútbol, Carlos Ventura anotó el único gol del partido y Cibao FC se impuso 1-0 a Moca FC en el partido de la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol, celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ventura hizo un espectacular gol de cabeza luego de recibir un pase de Juan David Díaz para la única vulnerabilidad que recibieron los arcos de ambos oncenos. El próximo partido para definir quién avanza a la final se jugará el sábado 1 de octubre en el Estadio Municipal de Moca. Fue la primera victoria de Cibao esta temporada ante Moca, con quien tenía 3 empates y 1 derrota. Los dos clubes batallaron con fiereza en busca del gol en la primera mitad del encuentro, pero las defensas y los cancerberos naranja y aurinegros impidieron anotaciones y se fueron al descanso con la pizarra en blanco. Sin embargo, en el minuto 56 se produjo una magistral jugada combinada entre Juan David Díaz y Carlos Ventura, que produjo el primer gol del encuentro. Díaz se lleva el balón delante, levantó la cabeza y vio la ventaja de Ventura enviándole el balón hacia su compañero, quien lo golpeó con la cabeza, que lo hizo aterrizar en el fondo de la red para el 1-0 y también definitivo. En baloncesto, para España, casi todos los nombres de los jugadores del equipo nacional de baloncesto ha cambiado en los últimos años, pero no las expectativas de los resultados. Juancho Hernán Gómez de los Raptors de Toronto anotó 27 puntos y su hermano Willy aportó 14, además de obtener el galardón del jugador más valioso, y España conquistó la medalla de oro al derrotar 88-76 a Francia en la final del Eurobasket. El título es el cuarto para España en sus últimas 6 apariciones del torneo, donde ha sido la diferencia y la dirección del entrenador italiano Sergio Scariolo. El estratega consideró maravilloso ver que había superado a grandes equipos. Lorenzo Brown consiguió 14 puntos y 11 asistencias para España, y Jaime Fernández terminó con 3 unidades. Con 23 puntos, Evan Fournier fue el mejor ofensivo de Francia, que perdió la batalla de oro ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano pasado. Thomas Hurtel anotó 16 y Gershaw Jousel 13. Rudy Gobert de los Timberwolves de Minnesota fue limitado a solamente 6 puntos, con apenas 2 lanzamientos de campo para Francia. Finalmente, en el deporte, el gimnasta Javier Polanco y el narrador Santana Martínez fueron escogidos como atletas y cronistas del año respectivamente en la gala del atleta del año y premios Luis Luque a la crónica deportiva, realizada este domingo por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. El distinguido atleta del año, Polanco, logró un victorioso historial nacional e internacional. Durante el año 2021 consiguieron 3 medallistas de oro en los Juegos Panamericanos juveniles realizados en Cali, Colombia, así como en los Juniors Centroamericanos y del Caribe, entre otros importantes eventos. Mientras que Santana Martínez, para lograr el premio Luis Luque al cronista del año, además de su importante labor en los programas Infodeportivas del Universo y la Ronda Deportiva por Radio Amistad, es el exitoso narrador de las Águilas Ibaeñas del béisbol profesional dominicano. Asimismo, la asociación de más destacada del año fue de baloncesto para la Asociación de Baloncesto de Santiago, los Caballeros Abasaca, por sus logros deportivos al calendario de eventos en toda la categoría federada, así como su labor interna con sus instituciones afiliadas. Hubieron otros atletas ganadores, como por ejemplo Lidisbel Durán, Randy de los Santos, Joshua Isiano, Frailín Gómez, Jorge Collado, Mónica Santana, Andrick Ledesma, Jimena Fernández, Luis Tomás Méndez, Vicmaric Ureña y también Joan Durán. Hasta aquí las deportivas, yo soy David Cepeda. Continúen en Revista de Noticias. Y así, de esta forma, hemos llegado a la parte final de esta tu revista de noticias de este día. A ustedes las gracias por su sintonía y nueva vez extendemos la invitación para que mañana nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden que estamos en las redes sociales.
Yo soy Belka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.